Hola a todos. Las autoras de la comunicación intitulada La contribución del texto literario para la mediación cultural en portugués lengua extranjera somos yo, Catarina Coimbra de Matos de la Universidad Complutense de Madrid y una alumna de Erasmus Prácticas, Tania Viaich Meinsel de la Universidad de Oporto. Esta experiencia didáctica que vamos a considerar aquí hoy se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid, en alumnos de los grados en Lenguas Modernas y sus literaturas y Lingüística y Lenguas Aplicadas. Se desarrolla en la asignatura de Portugués Lengua Extranjera, Portugués 4, con un nivel B1.1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. El grupo de alumnos se componía de 10 estudiantes plurilingües, cuya lengua materna en la mayoría de los casos era el español, pero también el francés, el esloveno y el inglés. Estos alumnos hablan además otras lenguas, como por ejemplo el coreano, árabe, inglés, español, alemán, ruso y chino. Queremos destacar que en el cuestionario inicial los alumnos han manifestado un gran interés en la lectura literaria. La experiencia se desarrolla en el ámbito del proyecto de innovación docente de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo título es Viajar al Atlántico Sur, internacionalización del trabajo colaborativo. Este proyecto promueve interacciones interuniversitarias entre el alumnado de portugués de la Universidad Complutense de Madrid y alumnado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en el Atlántico Sur, a fin de contribuir a la reflexión intercultural crítica en la interpretación literaria, a la co-construcción del conocimiento y una comunicación más efectiva. En este caso, vamos a explicar aquí algunas actividades que se han desarrollado en interacciones interculturales con estudiantes de Angola, específicamente del Instituto Superior de Ciencias de Educación de Bie. Esta experiencia, además de desarrollarse en el ámbito de este proyecto, pues también participa una alumna de Erasmus en prácticas lectivas del máster en portugués lengua segunda, lengua extranjera de la Universidad de Porto. Esta alumna ha desarrollado una actividad didáctica de 8 horas, coherente con los contenidos programáticos de la asignatura de Portugués 4, relativos a la comunidad de países de lengua portuguesa. En este caso se ha seleccionado Angola, tanto para las interacciones como para los textos literarios. Así pues, su intervención pedagógico-didáctica se enfocó en el uso de la literatura angoleña en lengua portuguesa para la enseñanza del portugués lengua extranjera. Partimos del principio base de que para alcanzar la eficacia comunicativa de una lengua extranjera es imprescindible conocer su cultura. Según García Benito, la competencia intercultural es una dimensión constitutiva de la competencia comunicativa. Por lo tanto, no puede separarse de la competencia lingüística. Y en eso se enfocó nuestra experiencia didáctica, para desarrollar la lengua extranjera, la comunicación, hemos incidido en la cultura. Entonces, el objetivo principal de esta experiencia didáctica fue desarrollar la conciencia intercultural de los estudiantes con el fin de mejorar su competencia comunicativa en portugués lengua extranjera. Para ello, hemos utilizado textos de la literatura angoleña como punto de partida para dinámicas de mediación cultural y de comunicación en contexto de interacciones reales con hablantes nativos en Angola. Vamos a dar ejemplos de actividades de mediación de la cultura angoleña.
Y vamos a empezar con ejemplos de actividades de mediación de textos. En este caso, los textos literarios trabajados con la alumna de Erasmus Prácticas. Entonces, por ejemplo, antes de leer el texto, que tenemos aquí el ejemplo de un fragmento con las palabras destacadas en rojo, lo que se pidió a los alumnos fue que en su interacción con los alumnos de Angola les preguntaran algunas palabras que aparecían en el texto de origen africana, de lenguas bantu. Entonces, los alumnos les han preguntado lo que significaba y antes de leer el texto, aquí tenemos el ejemplo de la tabla que se ha ofrecido y que se ha complementado con ellos de lo que significaba cada una de esas palabras, sobre qué les habían informado sus compañeros en Angola sobre los significados. Y después leyeron el texto ya con el conocimiento de este vocabulario. Para la mediación de estos textos literarios también se ha utilizado pintura de autores angoleños y una canción de un cantor angoleño también. En lo que respecta a actividades de mediación de conceptos, en lo que se refiere a los textos literarios, aparecían algunos conceptos culturales. Estas palabras ya trataban de algunas cuestiones culturales. Entonces, lo que tenemos aquí es un extracto del texto que han tenido que leer y ejemplos de preguntas que les han hecho sobre, en este caso aquí aparece la infancia, la boda tradicional de Angola, para mediar los conceptos culturales que además aparecían en los textos. Y estas preguntas se han preparado en clase, en parejas, y luego las han compartido todos juntos y además se han subido al fórum para que todos tuviesen acceso a estas preguntas y pudieran añadir otras. Los compañeros que hubiesen faltado a clase también podían añadir preguntas y, como vemos, además se han corregido, la profesora ha corregido esas preguntas para que los alumnos en esas interacciones con los alumnos nativos tuviesen más seguridad en la comunicación. Después de preguntar sobre estos conceptos, los alumnos han hecho exposiciones orales en clase, contando lo que les habían contado sus compañeros en Angola y lo hemos comentado. Los alumnos han comparado su cultura con la cultura de los compañeros de clase y con la cultura angoleña. En lo que respecta a la mediación de la comunicación, que se pretendía también promover una sensibilidad cultural, aquí la profesora ha actuado como la gran mediadora de la comunicación. Para las interacciones orales con los alumnos nativos en Angola, han preparado en clase todos juntos un mensaje de presentación para enviar por WhatsApp, ya que las interacciones se han realizado por mensajes escritos, audios o videollamadas en WhatsApp. Entonces, aparte de construir ese mensaje de introducción, de presentación a sus compañeros, también se han construido las preguntas en clase que tenemos aquí. Ellos tenían distintos temas: infancia, la boda tradicional en Angola, como hemos visto. Aquí aparece arte y cultura, literatura. Y entonces esas preguntas se han construido
una vez más, en clase y se han puesto en el foro para que todos tuviesen acceso y estar corregidas. Los mensajes que recibían por escrito y audio también eran compartidos en clase con la profesora, algunos escritos también en clase, en esa mediación de la cultura y bueno, aquí sobre todo lingüística y de comunicación. Además, los alumnos de Angola les enviaron vídeos de sus locales preferidos, hablando de costumbres, hechos históricos, y esos vídeos se han proyectado en clase para todos los compañeros. Y la profesora aquí ha mediado en lo que se refiere a la comprensión oral del portugués, para que los alumnos pudieran comprender mejor lo que los alumnos angoleños estaban diciendo en los vídeos, contando sobre su cultura. En lo que se refiere a los vídeos, aquí tenemos, por ejemplo, una escuela cuyo nombre es 11 de noviembre, una fecha muy simbólica de la independencia de Angola. En el otro vídeo teníamos anterior que ha pasado un jardín, también con un día simbólico, que se hablan de costumbres, etc. En cuanto a los resultados, tenemos aquí varios textos de opinión sobre la cultura angoleña y el uso de la literatura en el aprendizaje del portugués lengua extranjera. Y tenemos el ejemplo de 3 actividades, de 2 prácticas, una práctica en que tenían que escribir un texto de opinión. En cuanto a la revisión de ese texto, corrección, en este caso se optó por señalar los errores, las faltas, para que los alumnos pudieran corregirlos en clase, en parejas, preguntando a la profesora, con toda la ayuda y el feedback de la profesora y de los compañeros. En el segundo caso tenemos una carta de opinión que han tenido que dirigir a la profesora de Erasmus que no estaba en clase, por lo cual le han enviado una carta con su opinión. Y en el último caso tenemos ya un texto de opinión después de haber practicado, que era para evaluación. En cuanto a los resultados, aparte de los textos de opinión, los alumnos han grabado pequeños vídeos de opinión sobre la experiencia y algunos aspectos culturales adquiridos con estas interacciones y la lectura de los textos literarios. Se han publicado en el Instagram de la Universidad Complutense de Madrid, que publica resultados, actividades relacionadas con los proyectos de innovación docente. Y luego los resultados de las respuestas del cuestionario final en la competencia lingüística. Podemos decir que la casi totalidad de los encuestados consideró haber mejorado mucho la comprensión de textos literarios en portugués. Competencia comunicativa, la gran mayoría señaló progresos notables en distintos parámetros comunicativos evaluados. En la competencia sociocultural, conciencia intercultural, la totalidad afirma haber desarrollado la comprensión de la realidad cultural y social de Angola y el respeto hacia otras culturas. Y por último, en lo que se refiere a la motivación, el deseo de seguir estudiando portugués lengua extranjera mediante textos literarios e interacciones reales con hablantes nativos. Por lo cual podemos concluir que los documentos auténticos, en este caso textos de la literatura angoleña, y situaciones comunicativas auténticas, en este caso las interacciones con angoleños, amplían el conocimiento cultural y lingüístico, favorecen el desarrollo de la competencia comunicativa y la sensibilidad cultural, estimulan un interés más profundo por las actividades y se destacan como un potencial desencadenante de la mediación cultural en contextos no inmersivos de portugués lengua extranjera. En este caso, la mediación de la cultura de Angola. Muchas gracias.